Hola y bienvenidos a una edición más de Video Respuestas Católicas. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, grabando este video desde la ciudad de Houston, Texas. Espero que este video los encuentre a todos ustedes bien y llenos de la paz y el amor de Dios. En esta edición, contestando la pregunta ¿por qué los católicos nos confesamos con un sacerdote? Quisiera antes que nada recalcar que no pretendo dar una respuesta completa, una respuesta exhaustiva, sino simplemente darles una poca de información a los hermanos católicos para que sepan, estén más formados en las razones por qué profesamos lo que creemos, por qué nos confesamos con un sacerdote. Primero que nada, no se trata de una invención de la Iglesia Católica. No es cosa que solamente los católicos hacemos. Vemos ya precedente en el Antiguo Testamento, empezando en el libro de Levítico, capítulo 5, versículo 5, dándose una lista de ofensas y en este caso todos los que cometían estos delitos deberían de confesar primero su pecado. En el libro de Números, capítulo 5, igualmente se realiza una confesión de las faltas, seguida también por una restitución que se debía de dar. En esos dos casos hay que tomar en cuenta que esta confesión se realiza bajo la mediación de un sacerdote. Algo muy interesante, la manera en que siempre actúa Dios en nuestras vidas es a través de la mediación de otros hombres. También en el libro de Siracides, capítulo 4, no te avergüences de confesar tus pecados ni nades contra la corriente. Entonces hay un precedente de la confesión de pecados ya en el Antiguo Testamento. Pero podrán decir algunos, ahora con la nueva alianza no se requiere la confesión. Esto que acabamos de ver es en la antigua alianza, pero también, como vamos a ver en el Nuevo Testamento, vemos varias citas bíblicas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, vemos cómo además de confesar los pecados, las personas venían a bautizarse por Juan en el río Jordán, haciendo esa confesión previa. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 5, toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Un pasaje paralelo del Evangelio de Mateo. Claro que sí, muy importante también ese pasaje del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, donde Jesús le da el poder de atar y desatar aquí en la tierra. Se lo otorga Jesús primero a Pedro y más adelante en el capítulo 18, versículos del 15 al 20, Jesús extiende este poder a los demás discípulos. Algo muy interesante, este poder que otorga Jesús. Ahora, el pasaje que la iglesia ve más claramente como la institución del sacramento vendría siendo el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23, donde se menciona que a quienes perdonen sus pecados serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Hay otros pasajes también en el Nuevo Testamento que hablan sobre la confesión de pecados. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. En la epístola de Santiago, igualmente, los llama a reconocer sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La segunda carta de San Pablo a los Corintios también hace una mención, así como la primera carta a Timoteo. Entonces, no solamente en los evangelios, después de la ascensión de Jesús, los discípulos continúan con esta creencia, esta fe en la confesión de los pecados. Ahora, podemos ver algunas objeciones que comúnmente encontramos, sobre todo de hermanos evangélicos, hermanos protestantes, que puedan decir: yo me confieso directamente con Dios. Bueno, es algo que no se ve en las Sagradas Escrituras tampoco, de confesarse directamente con Dios, pero igualmente, ¿cómo tenemos la seguridad de haber sido perdonados si hacemos eso, ir directamente con Dios? Vemos cómo la manera en que Dios actúa desde el Antiguo Testamento es a través de la mediación de otros hombres. Dicen algunos que la Iglesia Católica se inventó la confesión en la Edad Media. No es así, en realidad tenemos evidencia ya del sacramento de la confesión en la era post-apostólica. Los santos padres de la Iglesia
y vamos a hablar un poco de eso, darles una referencia para que puedan estudiar más a fondo esto. Dicen algunas personas, pues el sacerdote es un hombre común y corriente. Claro, no estamos diciendo eso. De hecho, estamos diciendo que el perdón de los pecados lo da el sacerdote, no en su nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Es Jesucristo el que está perdonando los pecados. El sacerdote es únicamente un instrumento de este perdón, es un medio por el cual se otorga este perdón. Los sacerdotes igualmente, incluso el Papa, también confiesan sus pecados. Entonces estamos de acuerdo, son hombres comunes y corrientes, únicamente instrumentos de la gracia de Dios. ¿Alguna otra objeción que a veces oímos? ¿Para qué me confieso si siempre tengo los mismos pecados? Bueno, pues podemos decir de la misma manera, ¿para qué comemos el día de hoy si más al rato vamos a tener hambre? ¿O por qué nos bañamos el día de hoy si más al ratito vamos a estar sucios otra vez? No, hacemos lo que necesitamos en este momento, el bañarnos, el comer, el confesarnos, porque es el perdón que necesitamos en este momento, sin importar lo que hagamos más allá. Entonces no es una válida objeción esta última. Si quieres afianzar tu fe, hermano católico, sobre lo que enseña la Iglesia de este gran sacramento, puedes consultar el Catecismo de la Iglesia Católica en los números párrafos 1422 al párrafo 1498. Por ahí también hay un tratado sobre los sacramentos en el sitio de Merkabah, bajo esa referencia, y también un buen artículo sobre la historia del sacramento ahí en tu pantalla. Esta ha sido una edición más de Video Respuestas Católicas. Mi nombre es Juan Carlos Moreno y que Dios los bendiga.